A 2 años de la desaparición física, quiero hablar de 2 grandes hombres de la ciencia que marcaron la diferencia en el conocimiento del sueño. Ellos son el profesor Pierluigi Parmigiani y el profesor Riccardo Velluti, quienes nos dejaron el año pasado con muy poquitos días de diferencia entre uno y el otro. Se conocen en los principios de los 80, en donde el profesor Riccardo Velluti, en ese momento un joven investigador en sus 40 años, que hacía más de una década que trabajaba en los procesamientos sensoriales y el sueño, en plena dictadura militar en el Uruguay, pudo salir. Él estaba restringido en sus salidas al exterior, estaba restringido en su salario en la Universidad Pública del Uruguay, estaba controlado, pero ya al final de la dictadura lo dejaron salir, se fue a un congreso en Europa y se encontró con Pierluigi Parmigiani, que en ese momento ya era una autoridad en la descripción de los fenómenos autonómicos que acontecían en el sueño y las diferencias entre el sueño lento y el sueño REM. Allí nació una increíble amistad que ellos no lo pensaban en ese momento. En realidad, recuerdo cuando Velluti volvió al Uruguay, la emoción con la que nos contaba a todos los jóvenes investigadores del laboratorio de lo que había sido para él conocer a un grande de la ciencia y verlo en su humildad como persona, en su generosidad, en el tiempo que le dedicó, en la importancia que le dio a toda la situación del Uruguay, en el contexto internacional, en fin, se encontraron no solamente en el respeto científico, sino en el respeto humano, en sus raíces italianas. Se encontraron ambos como gente de una gran generosidad académica, con una inquebrantable ética profesional, pero además apasionados de la historia, la literatura, la música clásica, los dos con un pensamiento libre y abierto. Entonces ese fue el primer encuentro, que se separaron con la promesa de volver a encontrarse, con una invitación pendiente para Parmigiani al Uruguay, esas cosas que se dicen pero que nunca se creen que se concreten, sobre todo en una situación tan equívoca como era la salida de una dictadura, la incertidumbre, la frustración de una década tan oprimida. En fin, sin embargo, se dio y Pierluigi Parmigiani vino a Uruguay en el 88 por primera vez, ya restablecida la democracia, ya en una efervescencia democrática muy importante en el Uruguay, en donde se había comenzado el programa de desarrollo de ciencias básicas, y aquí el primer encuentro de Parmigiani con los neurofisiólogos que en aquel momento eran los cabezas de grupos de investigación en el Uruguay. Y se pudo empezar a gestar proyectos con la Unión Europea que dieron entre el profesor Velluti y el profesor Parmigiani la posibilidad de generar laboratorios de primera línea, laboratorios de investigación animal en donde se registraban animales crónicos en sueño, con una vida libre y normal, en donde podían registrarse sueños, sistemas sensoriales, todo lo que se hacía en ese laboratorio en aquella década. Otros laboratorios también se formaron con equipamientos todos de última generación y pensamiento de última generación, también para estudiar el sueño y la audición y otros procesos sensoriales en animales agudos, y también laboratorios exclusivos del sistema auditivo.
una década después, en los 90, se instaló un laboratorio de sueño humano también. Todo esto fue posible por la generosidad del profesor Parmigiani, que enseguida compartió la necesidad del Uruguay de promoverse, de avanzar toda aquella década de deterioro que había pasado con la dictadura, y generaron proyectos financiados por la Unión Europea, proyectos que duraron más de una década y que fueron posibles gracias a el tener una contraparte europea científica que para nosotros fue el profesor Parmigiani. Idas y vueltas de Italia a Uruguay, de Uruguay a Italia, todo el tiempo eran consideradas. Aquí Belluti en la casa del profesor Parmigiani, con su amor de la vida, Luisa, que era una mujer brillante, generosa, buena madre de sus 5 hijos, 4 de los cuales están aquí, una persona que fue siempre el puntal de la familia y, como lo reconocía Parmigiani siempre, el amor de su vida y la persona más importante de su vida, que le dio además a todos sus hijos. Y esta relación mutua fue maravillosa y se fue consolidando año a año en estos proyectos. Aquí, en un congreso europeo de sueño en el 94, están intercambiando con otros colegas científicos. Iban y venían reuniones científicas de alto nivel. Aquí en el Uruguay, un simposio internacional en donde estaba el profesor Jumet de Francia, otro puntal en el desarrollo del conocimiento básico de los mecanismos del sueño, clínicos destacados como Estivil de España, Berbucci de Argentina, Drucker, Colini, Velázquez Montezuma de México, top en la investigación básica, fisiólogos como Manlik de Brasil, Eizaguirre, un excelente neurofisiólogo que descubrió acerca de los sistemas sensoriales, muchísimas cosas, muchísimos avances, Parmigiani siempre. Augusto Fernández Guardiola, que trabajó prácticamente toda su vida corriendo del franquismo en México, pero que era español de origen, todos en estos simposios, estas grandes reuniones en donde esta gente de altísimo nivel hablaba con los jóvenes, los impulsaba, les generaba pasantías, les generaba una apertura mental muy importante, con lo que digo, una generosidad académica fuera de lo usual. Aquí un simposio del 96, en donde también está el profesor Encabo de Argentina, que fue un puntal en la medicina clínica de Buenos Aires, el doctor Reynoso Suárez, el profesor Reynoso Suárez de Madrid, un neuroanatomista que estudió y profundizó acerca de las influencias de muchas áreas cerebrales modulando al sueño, que era también el correlato de nuestros proyectos de la Unión Europea en el Uruguay. Y personas de Chile y de Uruguay, todos científicos reunidos hablando sobre los problemas de mantener y hacer crecer la medicina del sueño, la investigación básica del sueño. Ellos eran prácticamente todos investigadores básicos. Y Belluti en Latinoamérica se dedicó con el grupo de Brasil y Argentina fundamentalmente, que eran los más consolidados en América del Sur, a fomentar los congresos latinoamericanos, a hacer la Sociedad Latinoamericana de Sueño, que luego se transformó en una federación gracias al esfuerzo de estos investigadores que fueron país por país, que aún no tenían sociedades de sueño, impulsando a que la formaran para poder formar una federación latinoamericana
de sociedades de sueño. Y así hubo, sin perder ninguna, la continuidad cada 2 años, grandes reuniones. Y en el 2001 logramos hacer en Uruguay esta conferencia mundial. Fue la primera vez que la Federación Mundial de Sueño salió en sus reuniones periódicas del primer mundo y vino al tercer mundo, gracias a, una vez más, la generosidad y el empeño del profesor Parmigiani, quien era el encargado del programa académico de la World Federation, que convenció que el tercer mundo podía tener un congreso mundial. Y fue realmente muy, muy exitoso, a pesar del momento, un mes después de la caída de las torres en Nueva York, o sea, con esa gran consternación mundial. De todas maneras logramos hacer con un esfuerzo impresionante este congreso, y fue, bueno, gracias a estas dos personas que, unidas en su fortaleza y en sus convicciones, lo llevaron adelante. Pero Pierluigi Parmigiani siempre se escapaba en los congresos y lo que hacía era formar investigadores jóvenes. Le gustaba pasarse horas recorriendo pósters, hablando con los jóvenes, cambiándoles la vida. Y siempre, siempre, cuando venía a Uruguay, salíamos a comer, porque siempre ambos decían que somos sin los jóvenes, no somos nada. Y íbamos todos, todo el laboratorio, todos los que estaban en la vuelta, salíamos, y era una riqueza continua escucharlos hablar de ciencia, de científicos, de laboratorios, de lo que fuera, de historia, de literatura, en fin. Todo era información, todo era formación. Y de aquel Congreso Mundial de Sueño del 2001 salió la idea de hacer un libro, porque el Congreso se llamaba Las bases fisiológicas del sueño. Entonces era fundamentalmente centrado en la preocupación de que debía seguir habiendo importancia en la investigación básica para poder progresar en el sueño. Y con esa intención generaron la edición de un libro, largas horas de trabajo en Uruguay y en Italia. Y bueno, después de las horas de trabajo habían grandes charlas distendidas con una cena muy bien regada. Siempre fueron buenos catadores de vino ambos, y regadas con otros temas. Pero el producto fue este libro maravilloso que se publicó en el 2005 y que es todo de investigación básica, en donde los autores, investigadores, sean médicos clínicos o básicos o investigadores básicos, todos 62 investigadores volcaron sus conocimientos originales en esta obra que editaron estos dos profesores con muchísimo trabajo durante 4 años, desde el 2001 para finalmente editarse en el 2005. Pero siguieron siendo amigos y siguieron siempre unidos en aquella inquebrantable cariño, respeto, y eran siempre un dúo reconocido en el mundo por la cantidad de cosas que habían logrado. Potenciaron cada uno de ellos su riqueza académica y de investigación y profesional, con esa sapiencia de vida que los caracterizaba. Este fue el último encuentro personal que tuvieron en el 2016, en donde Pierluigi Parmigiani fue ampliamente homenajeado por la Sociedad de Sueño Europea, y aquí está con su amigo de ya 4 décadas, Ricardo Belluti. Esta fue la última vez que se encontraron, y Ricardo Belluti, ya bastante desmejorado de salud,
en el 2018 tuvo también un reconocimiento por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño en el Congreso de Punta del Este, y aquí está entregando un premio a la investigación básica en sueño que llevó su nombre. Ese congreso dio dos premios, uno clínico, el premio Tufik, y un premio básico, el premio Belluti. Esta fue su última actividad académica. Y finalmente ambos hicieron sus libros finales, digamos, de su formación y de todo lo que aportaron, como una síntesis de todo lo que aportaron como conocimientos originales. Pierluigi Parmigiani, en cuanto a la fisiología del sueño REM, que fue él el pionero en describir todo lo que acontecía del punto de vista autonómico y de controles durante el sueño REM en comparación con el sueño lento. Y el profesor Ricardo Belluti, que aunó los dos temas de su vida de investigación, el sistema auditivo y el sueño, para generar una obra integral del procesamiento sensorial durante el sueño. Y aquí, brindando, como tantos brindis que hicieron, como dos amigos entrañables que están brindando juntos y están encantados con esa relación profunda que generaron, y nosotros todos los espectadores que le agradecemos tanto por tanto que hicieron por la ciencia, por las comunidades de sueño, y siempre desde esa modestia y esa relación personal que entablaron con absolutamente todo el mundo. Gracias, profesores, por tanto.